Víctor Barahona conduce Margen de Error. Análisis de encuestas y datos políticos en lenguaje claro para entender lo que dicen y lo que no dicen las cifras. ¿Cómo están? Buenas noches. Son las 20:30 ya. Ustedes saben que tenemos un programa en un horario privilegiado porque la gente está más tranquila en sus casas, esperamos, pero estamos muy contentos con la sintonía que hemos tenido. Así que yo creo que eso es lo primero, agradecer a las personas que hoy día nos acompañan y nos escuchan en un análisis de la contingencia que tiene un origen basado en los números, en el análisis político, pero principalmente en cómo también este análisis político se relaciona con la ciudadanía y con los criterios que la ciudadanía va estableciendo para sus niveles de aprobación, de desaprobación del gobierno, de aprobación con ciertas políticas públicas y de desaprobación también con aquellas cosas en la conducción del país. Así que esto se llama Margen de Error. Muy bienvenidos. Hoy día, lunes 8 de junio, estamos junto a Víctor Barahona. Víctor, bienvenido a Margen de Error. ¿Cómo estás, Pía? ¿Y cómo están todos los que nos están escuchando? Bueno, en términos de visualizaciones tenemos algunas publicaciones con 30.000 visualizaciones, ¿eh? Sí, así que nos ha ido sí, bastante estamos bien. contentos. Sí. Sobre todo las plataformas digitales, que son nuestro fuerte, y hasta ahora la verdad es que tienen un éxito y un rédito bien importante las plataformas digitales. Oye, tenemos un invitado. Vamos a hacer esta introducción. Francisco Abello, director de Acierta, empresa orientada a la asesoría legislativa, con una cantidad de clientes brutales, con una experiencia, sabe lo que habla, una de las personas que mejor conoce lo que sucede en el Parlamento. Un gusto en tenerte con nosotros. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Pía, muchas gracias, Víctor. Bueno, con esa presentación, la verdad es que cómo no me voy a sentir a gusto en este programa, así que feliz de poder saludar a todos los que nos están escuchando también en la casa, y que hoy día vamos a tener un momento de conversación bien interesante acerca de lo que está pasando en la contingencia política del país y también de lo que se va a venir, ¿no? Sí, estamos muy contentos, Francisco, porque además tú vienes en una semana bien decisiva en el Congreso y tu expertise y la de tu agencia está muy orientada en el trabajo legislativo y en el avance de algunos proyectos y algunas materias de ley que son determinantes. Entonces, invitarte un poco a esa conversación. Antes de eso, yo quisiera señalar una breve editorial que hemos estado preparando hoy día. Música editorial. Música editorial. Fatídica la música editorial, ¿eh? Como si uno fuera a decir alguna barbaridad, pero no. La verdad es que... Ganas no faltan. También. Pero tenemos, Víctor, hoy día la buena noticia, Francisco, en este programa, es que tenemos agua en la piscina, ¿eh? El gobierno aumenta sus niveles de aprobación. Esto según Academy Criteria, obviamente muy destacado por la cuenta pública. Y la cuenta pública, que siempre es una oportunidad de retomar la agenda, pero es una oportunidad de retomar la agenda, no siempre implica que un gobierno retoma la agenda a partir de una cuenta pública. Pero lo que vemos hoy día, reflejado en los números de las encuestas, de los tradicionales domingos de encuestas, es que tenemos un gobierno que logra estabilizar sus niveles de aprobación nuevamente, logra avanzar hacia las tasas de gobierno como estábamos a finales de marzo, los números como estaban a finales de marzo, y la verdad es que hay espacio para poder gobernar y avanzar en aquellos temas que vamos a conversar hoy día y que están compuestos principalmente por aquello que se está discutiendo en el Congreso. El gobierno tiene espacio, tiene muy buena valoración en cuanto a recuperar la agenda de seguridad. ¿Ya? Lo hemos destacado y hemos conversado esto varios lunes, Francisco, incorporarte también a esa conversación, que el gobierno, bien o mal, ha tenido, desde que asumió el 11 de marzo hasta la fecha, un cierto control de la agenda en materia económica. No así en materia de seguridad, que probablemente destaca porque era la promesa más importante de la campaña y por lo tanto el descontrol de la agenda pasa necesariamente por hacer una autocrítica o un mea culpa acerca de cuánto se estaba abordando esa agenda de seguridad. Dicho eso, tenemos un gobierno que recupera la agenda, tenemos un gobierno que logra estabilizar su popularidad, pero más que su popularidad es su credibilidad, probablemente para tener espacio en la discusión legislativa para avanzar en aquella reforma que hoy día estamos discutiendo y del cual vamos a hacer análisis en este programa. Así que con eso damos comienzo a la discusión. Y bienvenidos a Margen de Error. Bueno, tuvimos encuesta Criteria y CADEM como todos los domingos. Y la verdad es que vemos un crecimiento sostenido del gobierno, donde bajó el rechazo, en el caso de CADEM 5 puntos, de 55 a 50, y subió la aprobación de 41 a 43, dando un neto negativo, o sea, aprobación menos rechazo de 7 puntos. Lo mismo nos pasa
en Criteria, donde el gobierno sube de 36 a 40 puntos en aprobación y baja de rechazo de 53 a 47. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no significa esto? Que mejoró la aprobación al gobierno. ¿Cuál es el elemento que no hay que engañarse, que sigue siendo el rechazo superior a la aprobación? Es verdad que Criteria y CADEM usan hoy día paneles online y eso significa que la gente que responde tiene un sesgo bastante importante, porque hay gente bien interesada en política y eso no responde es una realidad que solamente responde al 60% del país, pero es un buen indicador. La cuenta pública, ¿qué sirvió? A la gente interesada poder tener una mayor conexión. El discurso de Katz fue bastante correcto, el presidente logró enganchar con las problemáticas de la gente, foco seguridad, y además el buen desempeño que tuvo el ministro Grau en términos comunicacionales y operacionales se nota. El salir y copar las calles y tener a 200, 300 carabineros monitoreando, sacando a gente de circulación en la calle que tenían papeles manchados o eran inmigrantes ilegales, en la puesta en escena en Arica y en Iquique, también habla muy bien. Que estamos viendo un gobierno que recupera la agenda. Y si lo sumas a la buena noticia hoy día, una inflación del 0,2, en economía tienes la primera buena noticia. ¿Cuál es el problema que estamos viendo? Que no necesariamente esta mejora se va a traducir en un aumento sostenido. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis un poquito más profundo, vemos que el principal soporte del gobierno son los votantes de derecha o centro derecha, y tiene un apoyo marginal, en torno a los 30, 35 puntos, por parte de este mundo neutro que siempre conversamos, que representa un 35%. Yo quiero agregar algo ahí, frente a lo que ustedes están diciendo, coincido plenamente con este diagnóstico que hace Pía. Yo creo que lo que hoy día vemos también en la manifestación de las encuestas, lo que nosotros vemos en cómo van cambiando estos indicadores, dice relación con una sola cosa, y es que el gobierno efectivamente ha recuperado la agenda. Había tenido control de la agenda económica y claro está, porque hay una mega reforma que se está tramitando, uno puede intuir, y no solamente intuir, sino que palpar que existe una realidad, que existe un plan. Y hemos hablado esto porque las semanas anteriores, justamente donde los números fueron bajando, fue cuando se evidenció que no existía un plan en materia de seguridad. Por tanto, que el presidente José Antonio Kast haya retomado la agenda de seguridad en la cuenta pública, en que esta semana hayamos visto acciones concretas en materias de seguridad, el cambio de ministro y subsecretario, evidentemente va generando en la ciudadanía una sensación de ir recuperando el rumbo. Yo estoy de acuerdo contigo porque además se juntaron dos elementos que no se habían juntado en una cuenta pública. Uno, evidentemente, es captar la atención de la ciudadanía en base a una serie de anuncios, a una estructura no solo de un discurso, sino que de un relato que dentro de todo encausa y encamina al gobierno hacia las próximas semanas. Es que se juntó esto, una parte importante para el análisis, que esto se juntó con un cambio de gabinete. Y cosa que no se había dado en otra cuenta pública anterior, donde claro, normalmente los cambios de gabinete son post cuenta pública. Nadie quiere asumir como el costo de esa incertidumbre. Pero aquí se hace de buena forma. Y tú estás señalando una cosa que yo creo que es importante. Yo creo que todos estos puntos que se ven en estas encuestas, esto es una percepción personal, son atribuibles a los temas de seguridad. Porque más allá de un buen discurso, de una buena cuenta pública, de retomar la agenda, lo que está atrás de esto es entender que el presidente toma decisiones y tienen consecuencias. Y esas consecuencias las vimos fuertemente la semana pasada en 2 o 3 medidas, o si quieres llamarlo, iniciativas del ministro Arrau muy determinante. Operativos en la calle, ministro en la frontera. Al fin vemos, yo no había visto una foto de la zanja, una toma aérea de la zanja. O sea, hay varias medidas que tú decís, ya, perfecto, este gobierno efectivamente está haciendo lo que la ciudadanía esperaba en materia de seguridad. ¿Cómo lo ves tú, Francisco? Aprovecho de preguntarte ese elemento junto con la discusión económica, porque pareciera muchas veces que las discusiones en los gobiernos son como paralelas y son inconexas. Uno puede avanzar en seguridad, claro, y en paralelo avanza en economía, por supuesto, y son dos cosas que no van conectadas. Pero aquí yo siento que hay una conexión porque hay un tratamiento de la mega reforma que en la medida que el gobierno tenga más piso político, más apoyo ciudadano, va a ser más fácil también de aprobar. Aquí también hay una situación, que yo diría que también hay un tercer aspecto y que es fundamental, que yo también he visto que el gobierno
de alguna otra manera careció de esto, que también es la capacidad de comunicar ciertas cosas. No es que ciertas cosas no se están haciendo, es que muchas veces no las sabemos comunicar. Por tanto, lo que sí hemos visto en este despliegue durante esta última semana, sobre todo el ministro Errao, es que hay una nueva forma también de comunicar lo que se está haciendo. Y eso es algo interesante. Y con respecto a lo que tú nos decías de la reforma, justamente, en la medida que el gobierno pueda salir de esas pequeñas discusiones o esos aspectos en los cuales se enredaba de alguna u otra manera, esos aspectos en los cuales tenía que responder sobre lo que había dicho tal ministro o tal ministra, etcétera, que tenía que ver con un aspecto comunicacional. Y cuando hablamos de recuperar la gente, para quien nos está escuchando, hablamos justamente de poder hablar de cuáles son las problemáticas importantes para la ciudadanía, porque si uno le plantea a un ciudadano si le importaba o no le importaba lo que cierto parlamentario, cierto político hablaba o no de un ministro, era quizás parte de lo que veía en el celular, en los memes, etcétera, pero no sé si algo que le solucionaba algún problema en su casa. Por tanto, recuperar la agenda significa de alguna u otra manera que tú puedas justamente hacerte cargo de los problemas que las personas están de alguna u otra manera viviendo. Y en la medida que nosotros recuperemos esa agenda como país, a eso me refiero, obviamente para el gobierno va a ser mucho más fácil poder negociar todos los aspectos de la mega reforma. Yo creo que estas dos cosas sí pueden conversar. Yo creo que el presidente tiene un equipo que verdaderamente puede de alguna u otra manera llevar estas cosas adelante, ambas. No es necesario justamente hacer una primero, otra después. Yo creo que la materia de seguridad y la materia económica eran y son los grandes desafíos de este gobierno. El primer año va a ser evaluado justamente por cómo se fueron desarrollando ambas agendas y estas tienen que caminar de manera paralela. Buen punto. Ahora, te quiero llevar un poco a tu eje más de expertise, vinculándolo a un tema de las propias de las agendas. Yo veo a la izquierda muy débil en una definición de agenda propia, ¿ya? Están haciendo un conclave social, están tratando de armar un relato propio acerca de hacia dónde ellos consideran que deben ir para poder también transformarse en una opción real de gobernanza. Y en eso a mí me pasa que cada vez que la izquierda quiere instalar un hecho político, mete un tema que es el secreto bancario, ¿ya? Es como el comodín de Sábado Gigante, la izquierda sale con el secreto bancario. Entonces, te quiero preguntar a ti, que estás un poco metido en los temas de discusión legislativo, ¿cómo ves el tema del secreto bancario? ¿Cuánto piso tiene la izquierda hoy día para aprobarlo? ¿Cómo ves que el ministro Quirós se abra a incorporarlo con indicaciones claras para poder avanzar en materia de secreto bancario? ¿Y qué repercusiones tienen eso en la agenda tributaria y de reforma estructural a la economía de nuestro país? Bueno, como primera cosa, Pía, Víctor, lo que yo veo es que efectivamente aquí la izquierda, en definitiva, no tiene una agenda comunicacional tampoco definida, porque convengamos, hay que hacer una autocrítica. El gobierno tuvo errores no forzados importantes durante estos primeros 2 meses de gobierno, pero si se dan cuenta, la izquierda tampoco ha sido capaz de capitalizar esa agenda en contra. Muy por el contrario, una agenda que está bien debilitada y, como bien dices tú, aparece esto del secreto bancario cada vez que necesitan poner una bandera. Y es cierto, ¿por qué? Porque esto, más que una discusión de fondo, hoy día leí algunas declaraciones de la senadora Yasna Proboste que hablaba en el Diario Financiero esta tarde con respecto a que el secreto bancario era importante, justamente a propósito de todo lo que está pasando con el tren de Aragua, para poder de alguna u otra manera pesquisar de mejor manera las situaciones que están en contra de la ley, etcétera, ¿no? Pero hoy día ya existe justamente una herramienta para poder hacerlo. Y hoy día, si nosotros vamos efectivamente a los números, nos damos cuenta que la gran discusión de fondo sobre el secreto bancario es una disputa de manera ideológica. ¿Por qué? Porque hoy día la izquierda lo que quiere hacer con el secreto bancario es tratar de poner en la agenda pública que es como que el sector del oficialismo está ocultando algo y por algo no lo quiere abrir.
cuando hoy día existen herramientas que no son las administrativas a las que ellos apelan hoy día, que a través de lo que se indicó en la Cámara y lo que se aprobó en la Cámara y que se va a votar mañana en el Senado, porque por normativa, cuando hay dos votaciones empatadas, como han sido en las últimas dos sesiones de sala, mañana se tiene que votar una vez más y probablemente mañana hay un empate también en eso. Ahora, lo curioso de lo político... Quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Cuál es tu sensación para mañana, ya que tú eres experto contando votos? No, a mí me parece que después de 2 votaciones seguidas, sin la intención del gobierno de darle urgencia a este proyecto, yo creo que el proyecto es muy probable que mañana también se vuelva a empatar. ¿Y qué pasa si hay ese empate? Para que le explique a la gente que finalmente, nos está si existe ese empate, el proyecto, obviamente, esa área del proyecto se cae. Ahora, yo tengo una percepción distinta. ¿Mm? Yo tengo la percepción de que la semana pasada se empató en el Senado con la ausencia, si no me equivoco, de 4 senadores. 3 o 4. 3 o 4, no me acuerdo, ya. Que en definitiva, si mañana acceden a la votación, si mañana están la totalidad de los senadores en esa votación, debería perderse. Eso es un poco la información que yo manejo. Pero, lo cual ha llevado al gobierno y al Ejecutivo a entender que quizás es mejor negocio presentar las indicaciones necesarias para que efectivamente el proyecto se apruebe con las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, a que se apruebe por un voto o 2 votos que no estamos contabilizando en los términos en que hoy día está estructurado, porque claro, eso abriría el secreto de ahí bancario, ¿no es cierto? de ahí surge esta propuesta del ministro Quirós de poder presentar un proyecto de secreto bancario que después se transformó en una indicación. Sí. Ahí hubo como un cambio de pensamiento que hasta el momento no ha pasado, al menos hasta esta hora, pero efectivamente habría que esperar justamente qué es lo que el Ejecutivo está pensando, pero iría también en la misma línea, en esta línea, una línea más bien ideológica de no justamente recurrir a una acción administrativa para poder abrirlo, sino más bien en la misma lógica que existe hoy día, que es a través de una orden judicial. Ahora, es interesante esa parte, porque cuando uno habla de la orden judicial, la gente o algunas personas tratan de instalar en el discurso que esto va a ser algo que se demora, que es burocrático, que pasan tantos días, pero hoy día cuando nosotros vamos a los números de esa orden judicial a través de un oficio de la UAF, etcétera, o sea, esto es prácticamente rápido, instantáneo. Son 48 horas máximo. El promedio son 2 días, justamente. Sí. Oye, para aclarar a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el tema? La izquierda en el Congreso, en el Senado, quiere que por un acto administrativo, sea un funcionario, permita que se pueda meter la unidad de análisis financiero o la fiscalía a tu cuenta corriente, ver todos tus gastos y todos tus ítems, o sea, vulnerando total derecho de privacidad. Y hoy día, ¿qué establece la ley? Que hay un juez que tiene que validar eso. Y la verdad es que a nivel personal, yo creo que acá los 3 estamos de acuerdo, está bien que un juez proteja tu integridad, y que tal como dijo Francisco, en 2 días, cuando se hace una petición, en general un juez, si considera que hay elementos para poder aprobarlo, te valida la apertura de la cuenta para la investigación. Yo creo que en un Estado de Derecho lo mínimo que puede haber es que un juez te valide el que ingresen a tu cuenta corriente. Yo quiero ir sobre ese punto, porque en Chile existen los mecanismos para poder tener información acerca de las cuentas bancarias de personas que están siendo investigadas a través de un proceso judicial que está normado en nuestra jurisdicción, ¿ya? No es que no exista, no es que los jueces o que hay un impedimento o que aquellas personas que están vinculadas al narcotráfico no puedan. O sea, existen los mecanismos. Así es. Lo que pasa es que hay 2 elementos. Uno, que puede que los mecanismos no sean tan eficaces en ciertos momentos, ¿ya? Y no me refiero a las 24 o 48 horas, sino que me refiero a la investigación, a la unidad de análisis financiero. Quizás habría que fortalecer esa unidad de análisis financiero, quizás habría que pensar en cómo fortalecemos los mecanismos que hoy día existen. Pero la verdad, y en esto yo comparto la opinión con Víctor, es que cualquier otra cosa que quede al arbitrio de un juez se presta para cualquier cosa. Bueno, y lo hemos visto, porque hoy día vemos también en la contingencia pública que hay investigaciones que son obviamente de carácter privado y que lo mínimo que tienen es que sean privadas.
Entonces, por tanto, esto no solamente abre un franco sobre esta materia en respecto a la capacidad que se tiene, sino más bien en cómo resguardamos la privacidad de quienes hoy día están y hay otra información en las cuentas, no solamente informaciones que dicen relación, qué es lo que compras, dónde te mueves, etcétera. Por tanto, eso para muchos es importante cuidarlo, porque obviamente es una situación que puede escalar de una manera, como hemos visto que algunas informaciones de carácter judicial se han ido filtrando. Y con cierto tinte político, porque el problema de los análisis muchas veces políticos es que los jueces no actúan lo libremente que deberían en cuanto a sus propios vinculaciones políticas. Y eso te determina que en algún caso los jueces puedan dictaminar ciertas normas para abrir cuentas bancarias de personas que estén vinculadas a un solo sector político. Y eso es muy complicado y es muy arriesgado. Pero imagínense que esto sea un funcionario que probablemente puso la autoridad de turno, y esto podríamos tener hasta una policía política. Hay un comentario que escuchamos mucho en la izquierda que dice: el que nada hace, nada teme. La verdad es que la cantidad de personas que han sido inocentes, han sido perseguidas, son enormes. Y la cantidad de problemas que te pueden generar. Y por otro lado, esto habla de un sistema donde te presumen culpable hasta que se demuestre lo contrario, cosa que también es del terror. O sea, si ya estamos un poco chatos del servicio de impuestos internos, que somos culpables hasta que le demostremos lo contrario, estamos chatos frente a un montón de instituciones que nos fiscalizan. Imagínense que se puedan meter a tu cuenta corriente y saber qué gastaste la semana pasada. A ti te pillarían puros juegos, ¿no? De PlayStation y esas cosas, ¿no? Sí, tengo suscripción de videojuegos. Oye, lo de los juegos está muy interesante. Yo creo que vamos a ir a una pausa, porque estamos en el timing para poder hacer una pausa comercial. Y vamos a volver exactamente con el análisis de los juegos. ¿Ah? Hay alguna controversia que está enfocada exactamente en ese tema, los juegos online. Así que volvemos con eso. Te lloré, es que por fin me di cuenta que ya es tiempo de soltarte. Ya fue mucho de tristezas, tanta pena y soledad. Ya no cabe en esta casa. Es mejor dejarte ir. Somos como dos fantasmas. Yo te voy a olvidar.
La hora en la Metro es presentada por Jacques Lemont. Relojes de lujo europeo con precisión suiza. Descubre el arte del tiempo con Jacques Lemont. Relojes de lujo europeo con precisión suiza y diseño atemporal. ¿Un reloj para él o para ella? Refleja en cada ocasión estilo, carácter y distinción. La tendencia de moda europea ahora disponible en Chile. Porque el tiempo no se mide, se lleva con elegancia. Jacques Lemont, lujo que perdura. Ingresa a www.jacqueslemont.cl y sé el primero en obtener la línea oficial de la Copa UEFA Champions League. Con la preferida, cada día puede comenzar con un sabor único y excepcional. Porque con nuestra amplia variedad de jamones, salames y patés, puedes convertir tus desayunos en experiencias llenas de calidad y sabor. Date el gusto de comenzar todos los días de manera excepcional. La preferida, expertos del sabor. Si vienes de el vaso medio lleno, en Cromía Salud Mental tienes 15% de descuento en todas las atenciones en psiquiatría y psicología con profesionales adheridos. Utiliza el código #VasoTeApoya al agendar y podrás acceder a los beneficios. Imagina tus próximas vacaciones y hazlas realidad sin preocupaciones. Ya llegó el Cyber a Universal Assistance con hasta 55% off en coberturas de hasta $1 millón. La tranquilidad de viajar protegido ahora con un precio increíble. Y olvídate de que la pérdida de maletas, retraso, cancelación de vuelos o telemedicina sea un imprevisto no deseado en tus viajes. Visítanos en universal-assistance.com en Parque Arauco o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance, una compañía Zurich. ¿Estás pensando vender la producción de tus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrarás un verdadero socio, transparente y confiable, donde el objetivo es pagar el precio correcto de tu producción con un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Llama al 22-639-0331 o bien entra a landgrowers.cl o si prefieres, contáctalos al mail info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para agricultores chilenos. Dormir mejor es posible con Dr. CPAP, especialistas en terapia del sueño y mantención de equipos. Farmacias Basel, tu Care Center, donde tu bienestar es prioridad. Y con TVUCI Go, la medicina y orientación llegan hasta tu hogar. Estamos de regreso en nuestro programa Margen de Error, hoy día lunes 8 de junio, estamos a mitad de año, en medio de discusiones importantes en el Congreso Nacional, a raíz de la agenda que el gobierno ha puesto un poco también como prioridad después de la cuenta pública. Y conversamos antes de irnos al corte comercial, y por acá, Francisco, ideal que podamos avanzar en este tema, que tiene miradas contradictorias y contrapuestas que hemos ido viendo estos días, harta carta al diario, poca información, poco se entiende muchas veces. ¿Qué es lo que estamos hablando antes de irnos? Que es el tema de los juegos, los casinos online. Nos gustaría que nos cuentes un poco, desde tu experiencia, tu mirada y lo que tú ves en la conversación en el Congreso, no solo tu opinión, sino que efectivamente cuál es la regulación de hoy día acerca de los casinos online y por qué está en la mitad del debate. Y voy a sumar otro punto a esa pregunta, que es ¿qué harías tú para arreglar el problema actual? Veamos cuál es el problema primero. Mira, lo primero es que efectivamente hay un proyecto de ley que es justamente para regular las plataformas de casino online en el Congreso, obviamente, de larga data, ¿no? Y que en definitiva había avanzado a fines del 2025, diciembre, etcétera, donde se ingresaron más de 200 indicaciones parlamentarias, más las del Ejecutivo, y se venía haciendo un trabajo en el anterior gobierno con una mesa con los distintos asesores de la Comisión de Economía, de la Comisión de Hacienda, y esto en definitiva fue perdiendo fuerza en los meses de enero, obviamente febrero, y en marzo
retomando este nuevo ciclo legislativo, se fue retomando este proyecto y se impulsaba, que estaba, la verdad, bastante parado para poder regular. Espérame, Francisco, una pregunta cortita. Esto es una actividad hoy día en nuestro país que es ilegal y el proyecto de ley lo que busca es regularizarlo. Efectivamente, hoy día las plataformas online, las plataformas de casino online en Chile son ilegales. Perfecto. Y de hecho eso ha manifestado obviamente el fallo de la Corte Suprema que lo estableció así. Y por tanto, lo que se busca a través de este proyecto de ley es poder regular. ¿Y por qué hemos escuchado tanto durante esta última semana, diría en la agenda pública, tantas cartas al director, etcétera, sobre nuevamente el proyecto? Pareciera ser que el proyecto se activó, pero no es así. El Ejecutivo pidió ampliar un proceso de indicaciones donde se sospechaba, o al menos uno pensaba que podía haber ahí una indicación sustitutiva, porque cuando el Ejecutivo pide un plazo de indicaciones para presentar justamente indicaciones, esta vencía el 29 de mayo, o sea, la semana pasada, y el Ejecutivo no presentó indicaciones, algunas. Sí se presentaron 81 indicaciones parlamentarias, básicamente las presentó el senador Matías Walker, las presentó el senador Gastón Saavedra, las presentó la senadora Yasna Proboste y también el senador Ibáñez, junto con Ricardo Celi, este nuevo senador que hemos conocido este último tiempo de la Comisión de Economía. Ellos presentaron cerca de 81 indicaciones, el Ejecutivo no presentó indicaciones y además le quitó la urgencia al proyecto de ley, que es algo que llamó la atención. Pero ¿por qué ha estado tanto en el huracán, en el meollo del huracán? Porque el Servicio de Impuestos Internos, la semana pasada, el día 2 de junio, a través de una resolución número 69, hoy día insta a las casas de apuesta, o sea, no insta, permite a las casas de apuesta que tengan que tributar. ¿Permite o mandata? Mandata a las casas de apuesta a que tengan que tributar para recaudar. Entonces, aquí hay un tema que a mí, desde mi punto de vista, me parece que es importante y que es grave, porque tácitamente se legaliza Total. el juego de las plataformas en línea. Hoy día tenemos un problema importante con respecto al tema de la no solamente de no recaudar, sino la ludopatía infantil, todas las acciones conexas que tienen las plataformas en línea, el tema también justamente de lo que estamos hablando en el bloque anterior sobre el secreto bancario, el tema de dónde vienen esos dineros, a dónde terminan a parar, etcétera, quiénes son los que efectivamente están detrás de estas casas de apuestas. O sea, hay algunas que son conocidas, pero hay cientos y cientos que no. Por tanto, hoy día esta resolución exenta viene de alguna manera, de manera dicomática, pienso yo, a establecer un cierto grado de una falsa regularización cuando el proyecto de ley viene a regular las casas de apuestas. A mí la sensación que me queda con este tema, Francisco, es que el aspecto tributario y de recaudación, que puede ser muy atractivo para el Ejecutivo, porque entendemos que estamos en una situación donde evidentemente queremos recaudar más, pero está pasando por sobre la legalidad. Y de alguna manera yo, más allá de estudios que entiendo que existen frente al tema, de lo que significa que existan y se regularicen este tipo de apuestas online, las implicancias que tiene la salud mental de los jóvenes, niños, adolescentes, más allá de todo eso, hay una actividad que es ilegal, que hoy día la estamos normalizando y regularizando en función de una recaudación tributaria. Pero si esto es como que hoy día se lanzara una resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos para que quienes hoy día pertenecen al narcotráfico tuvieran que tributar. Pareciera que es algo similar, ¿no es cierto? Es que es una actividad que es ilegal. Perfecto. Y a mí me llama mucho la atención, porque me llama la atención desde antes, o sea, la forma en la que las casas de apuesta también han de alguna u otra manera participado, ponte tú, en el Chile Day. O sea, yo me imagino que cuando uno va al Chile Day va a presentar negocios inversión pública y que de alguna u otra manera representan al país de manera legal. Y hoy día en Chile la realidad es que no es así, que hoy día la situación es que las casas de apuestas no están regularizadas. Yo soy de la idea que hay que regularizarlas, pero obviamente a través del proyecto de ley, y por tanto este saludo o este salto de alguna u otra manera me parece que escapa de la facultad del Servicio de Impuestos Internos. Oye, y hay una pregunta, Francisco, ¿cómo arreglarías esto aparte con un proyecto de ley? Te contrata, te llama
el SECPRES y te dice arregla esto. ¿Qué es lo que harías? Tenemos un problema, ¿cómo lo solucionamos? No, básicamente lo que yo haría es, hoy día hay un proyecto de ley que tiene, te diría que más de 600 indicaciones, ya con las que se ingresaron ahora, estas 81 más las que habían antes, etcétera. Hoy día lo que nosotros tendríamos que hacer es justamente darle suma urgencia a este proyecto, que la Comisión de Economía pudiera establecer cuáles son las indicaciones que son admisibles, cuáles son las inadmisibles, que se pueda tramitar, que pueda pasar a la Comisión de Hacienda y que ya pueda pasar a tercer trámite en la Cámara. Este proyecto está en segundo trámite constitucional y si se le ponen las urgencias necesarias desde el Ejecutivo, si todos los actores, porque uno, expresión de voluntades ve en todas partes, si todos los actores que quieren que se regularice justamente para que puedan tributar, justamente para que esta sea una actividad legal en nuestro país, justamente para controlar la ludopatía infantil, etcétera, y que todos los, de alguna u otra manera, los artículos que están dentro del proyecto de ley sean aprobados, y también obviamente el legislativo que está por regular. Entonces hay que ponerle la urgencia necesaria. Entonces a mí que me parece que con esta resolución exenta, como este proceso hay que realizarlo y es un proceso que va a demandar cierto tiempo, es como que queremos ganar tiempo para tributar. Pero uno no puede justificar el fin o sea, en función de los distintos medios. Y ahí la pregunta es, ¿hay agua en la piscina para poder regularizar esto a través de un proyecto de ley? Totalmente, si el proyecto de ley hasta el año pasado estaba avanzando de buena manera, yo pienso que si ese proyecto de ley hoy día se le pone urgencia, suma urgencia, es un proyecto que efectivamente puede dar resultados en el mediano, corto plazo, si es que eso fuese así. ¿Y cuánta plata espera recaudar ese proyecto? Hay distintas cifras. La industria de casino online plantea una cifra que no comparte muchas veces el Ejecutivo, pero dan una cifra. En torno a los 500 millones de dólares. ¿Cuánto es lo máximo que has visto y lo menos? 2.500. Oye, O sea, con eso financiamos varias reformas con esos 2.000. Yo me puedo llevar una colita a la cuna, fíjate que necesito 70 millones de dólares al año. ¿No? Una cosita nomás. Una cosita. Oye, no, pero una pregunta bien en serio. ¿Por qué esta actividad se determina que es ilegal y hoy día estamos a puertas o buscando mecanismos de legalización? ¿Es porque podemos regularla de buena forma para que efectivamente no sea clandestina? ¿Es porque este tipo de actividades, y te hablo desde el desconocimiento, porque este tipo de actividades es bueno regularlas y poner los impuestos adecuados para que efectivamente tengan los incentivos para poder hacer y tener los cotos necesarios para que no generen problemas de la sociedad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué hay una necesidad de regularizar y cuál es el objetivo de regularizar? Hay varias razones. Primera, obviamente que hay un tema de salud mental, de infancia, etcétera, de ludopatía. Hay cientos de personas, miles de personas que hoy día están en el flagelo de poder estar en una enfermedad como es la ludopatía. Increíble. Niños además, por lo que señalaba. Y eso de alguna otra manera en la ley de casinos, si tú te fijas, está regulado. Sí. Hoy día los casinos efectivamente tienen herramientas para poder hacerlo, pero cuando tú hoy día tienes una plataforma que la puedes tener en tu teléfono, no está regulado, como primera cosa. Segundo, obviamente, para poder recaudar. O sea, nadie conoce cuáles son los números que tienen las casas de apuesta online, por tanto hay estimaciones, hablábamos recién, habían estimaciones más, menos, algunas con casi 4 veces de diferencia en relación, porque no las conocemos, porque no hay justamente un organismo que las pueda fiscalizar, la CMF no las fiscaliza, no sabe, etcétera, y por tanto algo también, para poder afinar también la asimetría. Hoy día hay razones, por ejemplo, hay casinos físicos, que esos casinos físicos aportan a los municipios, aportan a las regiones, invierten y obviamente también tienen personas trabajando, etcétera, por tanto fomentan inversión local, regional, están regulados por la misma ley a las distancias que tienen que estar uno de otro, etcétera. Se regula el mercado. Por tanto, se regula el mercado. Y todo lo que hace que esto no esté regulado es que obviamente existen asimetrías y un desbalance con respecto a lo que hoy día existe. Obviamente que la tecnología va apuntando a que uno va avanzando, eso es algo lógico y algo natural. Las tecnologías día a día van avanzando y por tanto hay cosas que se van de alguna u otra manera rediseñando, redibujando, pero por tanto para eso hay que regularlo. Me imagino que eso implica, por ejemplo, la regulación de este tipo de plataformas para menores de 18 años. Claro, ¿sí? Claro, okay. Y obviamente el control biométrico que estos tienen que tener justamente para poder entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y ahí, Francisco, estos
2.000 millones de dólares que se podrían recaudar. La apuesta que está haciendo el gobierno, según tu opinión, es poder recaudar unos 500 millones con esto. ¿Eso crees que es la apuesta que está haciendo el gobierno? Como un poco cerrar los ojos y decir, ¿esta plata me sirve para el déficit? Es que yo pienso, y yo no comparto esa visión del gobierno para partir. O sea, creo que no sé qué es lo que motiva que de alguna otra manera se pretenda, de alguna otra manera, legalizar de facto una industria que hoy día en el país es ilegal. Por tanto, algunos pensaban que era una buena noticia, pero no es una buena noticia, porque hoy día leía de hecho una carta en el Mercurio, muy interesante, que cuando uno no ponía ciertos límites sobre este tipo de cosas, habían ciertos mensajes que hacían pensar al resto que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? No, total, o sea, esto abre el espacio a que aquellas industrias que no son legales en nuestro país, y pueden ser muchas, tú mencionaste el narcotráfico, pero pueden ser varias otras más, efectivamente sientan que tienen espacio para poder tributar en la medida que se les deje hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer o que pueden hacer, y eso es muy complejo. Es No peligroso. se trata de sobre-regular el mercado, pero se trata al menos de entender que hay ciertos mercados que hay que mirar con mayor cuidado. Oye, Francisco, consulta, ¿qué otro proyecto de ley consideras que es importante que la gente que nos está escuchando esté presente, lo tenga presente y pueda saber? Bueno, es lo que estábamos hablando en un principio, obviamente, de la mega reforma. Es importante cómo va avanzando este proyecto y cómo, en definitiva, es lo que se espera en esta gran negociación que comentaban Pía al principio. O sea, todo hoy día el Congreso está trabajando en función de este proyecto y obviamente hay negociaciones cruzadas que son bien interesantes. ¿Y cómo ves tú en esto la acusación constitucional? Porque yo tengo la sensación, y estoy mirándolo desde afuera, no es que uno sea un actor exógeno, pero de alguna manera dice, perfecto, tenemos una mega reforma que es la prioridad para este gobierno, que es el eje central de lo que necesitamos hoy día para avanzar en perspectiva económica, pero entre medio se nos pueden enredar los votos de un sector de la izquierda, incluso de algunos espacios más de centro, del PDG y otros, con el secreto bancario, con el tema de los casinos online. Todo de alguna forma confluye a los votos que se requieren en la mega reforma. Y en eso tenemos una acusación constitucional. Yo te quiero preguntar por la pertinencia de la acusación constitucional y, una vez zanjado si es pertinente o no es pertinente, tu opinión acerca de el momento y la compatibilidad con esta otra discusión parlamentaria. Es bien interesante el análisis político sobre este punto, porque yo soy de la idea que cuando uno está negociando una mega reforma tan ambiciosa como la que tiene el gobierno del presidente José Antonio Caz hoy día, uno tiene que ser lo suficientemente estratega para, en el Congreso, apuntar la negociación a esa situación en particular. A mi juicio, nada apuraba una acusación constitucional, porque además hay una doble trampa política en la acusación constitucional. ¿Cuál es esa? Es que, en definitiva, si tú planteas la razón por la cual se acusa constitucionalmente al ministro Grau, es por la gestión de sus últimos meses, obviamente como ministro, pero que de alguna u otra manera esa acusación yace su centro, su corazón, es la propia fiscalización que hizo, la propia auditoría que hizo el gobierno. Por tanto, no respaldarla, porque hay algunos votos que ahí están como más descolgados por el tiempo, por la forma, etcétera, pero no respaldarla justamente sería no respaldar ese proceso de auditoría. Por tanto, a mi juicio, ¿qué pienso? Pienso que no es el momento, Pía, para eso, porque siento que así como también en algún momento planteé abiertamente en una columna que no era el momento para que ministros tuvieran rencillas personales con algunos parlamentarios en medio de una negociación, es parte justamente de la táctica y de la estrategia política que tiene que tener un gobierno para que entre menos ruido, obviamente, pueda ser aprobada una reforma como la que estamos hoy día tramitando en el Congreso. Comparto. Oye, Francisco, es súper importante saber, ¿están los votos o no? Tú que eres experto contando votos en el ¿Para Congreso. qué? Para la acusación constitucional. Yo tengo una apuesta, a ver si coincidimos. A ver.
No, pues dale tú primero. Yo, mira, lo primero que hay que pensar con respecto a la acusación constitucional es que hay que ver quiénes son los que están los firmantes. Esto se iba a presentar justamente hoy, se ha atrasado un poco, y quiénes son los firmantes. Pueden haber algunos descolgados, a diferencia de otros temas como el secreto bancario, que si se dan cuenta es algo bien ideológico y que los votos están, y aquí pueden haber algunos descolgados. Y obviamente habría que ver cuáles son en definitiva los que van a firmar esto para poder lograr entender y poder afinar un poquito. ¿Pero están los votos o no están los votos? Yo no me atrevería a anunciar que estuvieran los votos para la acusación. Está ahí como el senador Osandón la semana pasada. Sí, que dijo. No se jugó con nada. Nada. Nada, No. la antepasada. Oye, Por más que lo intentamos estrujar, no Para se la- jugó con ninguna de nuestras teorías. para la gente que nos está escuchando, es bueno recordar, Francisco Abello, director de Acierta, experto asesor legislativo, uno de los mayores expertos en lo que son leyes, y además Pía Margaret, nuestra conductora principal y vicepresidenta nacional de la UDI, además a cargo del proyecto Mujeres de la UDI, y una mujer con una gran experiencia asesorando parlamentarios. Por ende, acá tenemos dos personas que conocen muy, pero muy bien el tema Hoy legislativo. día estoy empecinada en la cuna, no tengo otro propósito. Oye, pero... ¿podríamos hablar de temas a la cuna? Yo creo que es interesante. Sí, porque, mira, pero solamente déjame hacer una apreciación con respecto Sí. al tema de la acusación constitucional. Yo creo que van a lograr tener los votos en la Cámara. A mí mi sensación... En el Senado está más complicado. Y en el porque, Senado está sí, más complicado. porque justamente por eso lo planteaba. Porque, por ejemplo, habría que pensar cómo votaría, ponte tú, que me parecen dos votos clave. Uno, Calisto Ah, listo. y, Nuevamente piedra de y toque. Bianchi. Bueno, Bianchi son también. los dos nombres Son- que van son- a darle muchos dolores de cabeza. Claro, eso habría que pensarlo. Ahora, hay algunas fuentes también en la Cámara, por eso no me quise jugar, es que habían ciertos sectores que ya se había permeado una minuta en defensa del ministro Grau, algunos que no le quieren pasar la cuenta completa porque se la querían pasar obviamente, o sea, esto es algo que se viene arrastrando, pero al mismo tiempo es la persona que firmó justamente el informe del último trimestre. Pero yo no sé, con el Senado está Muy complejo. enredado. Yo tengo una percepción con respecto, tengo dos sentimientos con la acusación constitucional. El primero, que tiene que ver con que de alguna forma la ciudadanía, hay un cierto respaldo político, un cierto respaldo ciudadano, perdón, a que las acciones de los funcionarios de gobierno no queden impunes. ¿Ya? Yo creo que cuando vemos que Chile tiene hoy día un nivel de endeudamiento mayor al que pensamos que íbamos a tener, cuando tenemos una proyección de gasto mayor de la que deberíamos tener, cuando los números no fueron transparentados en su debido momento y no tenemos los números emanados desde el gobierno anterior para poder efectivamente entender cuál es la dimensión del problema con el que se recibió este gobierno, yo creo que hay argumentos para sentirse insatisfecho con respecto a cuál es la responsabilidad que le cabe a los funcionarios anteriores. Si eso da para acusación constitucional o no, es otra discusión, porque claramente no necesariamente eso corresponde a algo por lo cual uno debiese acusar constitucionalmente a Pero un ya ministro sabemos que el recurso se ocupa en forma política. en forma política. De hecho, me acuerdo que Yasna Proboste no fue acusada por algo tan distinto a esto, que era una especie de malversación de fondos públicos. Que nunca hubo finalmente. Era un problema más bien administrativo, más que la plata que se robó. Bueno, porque se investigó. o sea, no, totalmente. Yo creo lo mismo, que no había un problema de ella de mal uso de recursos públicos, pero había un problema de mal gasto de recursos o de que no estaban declarados esos recursos en ninguna parte. Y aquí pasa un poco lo mismo. Ya, eso es un sentimiento que yo creo que efectivamente un ministro de Estado que está a cargo de las finanzas públicas tiene que tener una cierta responsabilidad política en el manejo de esas finanzas, por un lado. Por otro lado, y hoy día lo dice Claudio Alvarado, y yo creo que esto es algo que nadie va a querer decir, pero que es muy cierto, que esto puede dar pie al inicio de una espiral de acusaciones constitucionales. Y como hubo en algún momento. Como hubo en algún momento. Entonces, solamente hacer hincapié en esos dos aspectos que me parecen fundamentales antes de ir hacia la cuna. Bueno, vamos a tener un minuto de alta política. Una frase que dijimos en el programa de Gonzalo Feito hace unas semanas y le gustó a la gente. ¿A qué me refiero? Vamos a un pequeño análisis de qué implica esta acusación desde el punto de vista comunicacional y electoral, que es súper importante porque finalmente hoy día tenemos un gobierno que tiene un alto nivel de rechazo por un mal manejo comunicacional y manejo de código. El riesgo de esta acusación uno es perder apoyos para la reforma de reconstrucción, y el segundo es que es una estrategia política con pocas posibilidades de tener alto nivel de rentabilidad.
Porque, ¿qué ocurre? Si llega la acusación a funcionar y llegan a inhabilitar al ministro Grau, las posibilidades de bajar más los bonos de un gobierno de Gabriel Boric, que es un gobierno que está con un nivel de rechazo en torno al 60% y un nivel de aprobación en torno al 30%, son bajos. O sea, la gente que le tiene mala a Boric va a seguir teniéndole mala con o sin la acusación. Y cuando me refiero a Boric, me refiero a todo su gobierno. Por ende, si llegan a ganar esta acusación, la rentabilidad va a ser escasa, va a ser más bien emocional por parte de las huestes de Chile Vamos y del Partido Republicano. Si por algún motivo en el Senado se cae esta acusación, es un nuevo fracaso de las acusaciones. Es una herramienta que se pierde y hay algo que hay que recordar. La gente no apoya a gente que fracasa de forma permanente. Entonces, yo veo poca rentabilidad política y veo más bien en contra. Cuando uno hace una jugada política de este tipo, siempre tiene que tener presente de que va a ganar y el premio va a ser relevante. Y si voy a perder, tiene que estar dentro de una forma mitigada. Creo que aquí hay un poco de amateurismo por parte y revanchismo por parte de la gente que lo impulsa, desde el punto de vista que no logra tener un éxito, va a tener pocos réditos políticos. El gobierno de Boric no puede tener una posición más baja frente a la ciudadanía. Todas las encuestas lo demuestran. Además, yo agregaría eso, que era lo que decíamos al comienzo. Es como el tiempo y el momento. Es como hay ciertas conversaciones que uno no puede dar en algún momento específico. O sea, esto pasa en la casa, hay ciertas cosas, hay ciertos temas que uno no toca. Por ejemplo, si está en el almuerzo el día domingo, justamente para que la conversación sea un poquito más amable y podamos conseguir otro tipo de cosas, ¿no? O cuando uno va a negociar con alguien no le va a hablar de los defectos que ese otro tiene. Entonces yo creo que aquí también hay una falta de conexión y de coacción entre el Ejecutivo y sus parlamentarios. Pero espérate, yo ahí tengo un punto de vista, que es que en base a lo que dice Víctor, que le encuentro razón, la acusación constitucional está patrocinada y es una iniciativa que proviene mucho más del Partido Nacional Libertario, incluso que el Partido Republicano. Y ahí comparto tu tesis. Ellos no tienen nada que perder en esto. El gobierno es el que está entrampado en un problema, porque efectivamente es su sector el que presenta esta acusación, pero no viene del corazón del Partido Republicano. Esto no viene, parte un poco más de iniciativa del Partido Nacional Libertario. Y yo creo que ahí tu tesis hace todo el sentido del mundo y efectivamente lo que hace es reafirmar que aquí el gestor de esto no pierde nada en lo político. Sí genera un problema, pero no se lo genera al mismo. Toda la razón. Oye, nos quedan los últimos 5 minutos. ¿Vamos a lo bueno y lo malo esta semana? Vamos. Pero yo quiero dejar a Francisco, para que él nos dé una indicación, una guía, una conducción acerca de hacia dónde va lo bueno y hacia dónde va lo malo. Me parece muy bien. ¿Te parece? Sí. Francisco. ¿Dónde va lo bueno y dónde va lo malo esta semana? Sí. ¿O qué va a terminar bien y qué va a terminar mal? También lo puedes pensar así. Perfecto. Bueno, yo creo que un tema que es bien importante es ver cómo va a terminar esta votación del secreto bancario. Mañana en el Senado tenemos posiciones distintas. En este sentido yo pienso que lo bueno de este sentido para el gobierno es que los votos no se van a desalinear como en otras iniciativas. Pero algún resultado. Como buen analista tienes que dar algún resultado. Yo prefiero guardarme porque cuando un analista entrega un resultado y ese resultado no es el que pasa, esto obviamente estáis condenados y tú lo sabes más que nadie, Víctor Yo Barahona. La doy gente que hace resultado. encuestas sabe de esto. Yo doy resultado. Sabe eso y nosotros hemos trabajado varias veces en conjunto y Víctor me ha enseñado algunas técnicas para dar ciertos resultados que sean bien bonitos y que no digan nada. Y que siempre ganes. Y que siempre ganes. Sí. Así que no voy a caer en su trampa hoy Hoy día. está peor que el senador Sandón. No, tremendo. No, pero tú sigue nomás, Víctor. O sea, Francisco. Porque aquí vamos a encontrar una estrella nueva en la opinión pública. Y Dale. con respecto, con respecto a lo bueno que creo es que se ha instalado una agenda pública, hablemos en serio, Sí. de seguridad. Hoy día se ha retomado una senda en este camino. Eso le da esperanza a los chilenos en general, a los ciudadanos. Y esperamos que obviamente todas estas medidas que el Ejecutivo ha planteado, esta nueva visión que se viene de alguna otra manera materializando en la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, se pueda
materializar también en acciones concretas, que estas acciones comunicacionales que hemos visto, el tema de la zanja, el tema de la policía en la calle, etcétera, también se vayan transformando en indicadores, en sensación de seguridad para los ciudadanos y por tanto que se pueda tomar esta promesa de campaña y de gobierno, porque obviamente el corazón del gobierno se materializa justamente en la acción de la seguridad y de tomar el control de la seguridad del país. Eso como primera cosa yo diría que es algo positivo. ¿Y Salacuna? ¿Cuál es tu sensación? No, yo quiero... ¿Puedo extenderse a la cuna? Ya, no, sí, quiero hacerte... Que nos digan la temperatura de 2 temas que son y van a ser importantes en la discusión de las próximas semanas. Registro antivándalos y Salacuna. Temperatura positiva para la discusión y resultado con miras a ser bueno o malo en ambos temas. Sí, perspectiva. Me encantó lo que hace Pía. Está No te bueno, casa ¿no? con un resultado, te da con una temperatura. ¿Viste? Sí, ¿hay agua en la piscina? ¿Hay temperatura para poder legislar en estos 2 temas? Yo creo que van a ser temas complicados de legislar, porque obviamente la discusión se va a ideologizar y eso es una realidad. En ¿no? ambos. En ambos, totalmente. Totalmente en ambos va a ser una discusión friccionada. El registro antivándalo a mí me parece que es una buena medida. La gente en las encuestas al menos que aparecieron tiene un nivel inmenso de aprobación, pero obviamente van a haber algunos que van a querer... Fue un hit comunicacional el registro antivándalo. Total. Sí, totalmente. Un hit comunicacional, pero además porque esto atiende una necesidad inmediata. La gente ya no quiere que hayan personas anónimas haciendo daño a terceros, etcétera. Quiere que de alguna u otra manera se pueda. Pero hay algunos que van a estar en contra justamente Yo estoy de poder en contra. de prohibir ¿cómo se Víctor llama? está en contra. Yo estoy en contra. Ha manifestado ¿Por qué? su oposición a esto. Yo lo encuentro grandioso. O sea, comunicacionalmente es brillante, fuera de la nieve. Yo estoy en contra por un tema de que me complica que el día de mañana se registre un gobierno de izquierda, tú quieres manifestar contra un gobierno de izquierda y te metan en el registro antivándalo porque te manifestaste Pero no pacíficamente. rompa... No, pues si no es para pero manifestaciones pacíficas. Pero es que hay una subjetividad dentro de Sí, eso. no, pero yo estoy muy de acuerdo con la medida. Creo que si se trabaja bien, obviamente, puede ser una buena medida. Y además, obviamente, el tema de las sanciones, de derechos sociales, etcétera, funciona muy bien. ¿Y Salacuna? Salacuna pienso que también va a ser un tema bien crispado. No lo hemos sacado en muchos años. No lo hemos sacado en mucho tiempo y va a estar muy difícil esa discusión. Bueno, esperamos que podamos avanzar en nuestro país. Yo creo que también la mirada de este programa y de quienes hoy día estamos acá, Víctor, mía y también Francisco, gracias por estar acá, es de poder avanzar en la construcción de proyectos que permitan que nuestro país salga adelante en materia económica, en materia de seguridad. Así que si quieres darnos un último mensaje, y nosotros te damos las gracias. No, mira, agradecerle a ustedes por la invitación el día de hoy, de poder compartir con todos los auditores de la Metro. Un gusto poder estar acá. Y bueno, para que puedan seguir sintonizando este programa que va entregando luces, que va entregando herramientas y que también nos permite tener una perspectiva distinta de lo que es la contingencia política y nacional de nuestro país. Así que un abrazo a todos los que nos están oyendo hoy. Gracias. Te pasaste, Francisco. Nos tenemos que despedir, Pía. ¿Las palabras de cierre? Sí, yo tengo esperanza esta semana en el avance Salacuna. Se van a presentar las indicaciones el próximo 15 de junio. Así que hoy día este es mi principal caballito de batalla de aquí hasta el 15 de junio. Y ojalá que cualquier discusión en cuanto a secreto bancario permita mejorar las herramientas que hoy día existen para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico, pero no limite las libertades de las personas. Quiero agradecer y queremos agradecer a Francisco Abello, director de Acierta, Gracias. editor de Monitor Legislativo. Métanse a Google, pónganle Monitor Legislativo y lo van a encontrar. ¿Cuál es la página de Monitor Legislativo? La encuentran en la misma página de Acierta, aciertaconsultores.cl, y en publicaciones ahí está la revista. Muy Así bueno. que eso, y agradecer a todos presentes. Y se vienen cositas la próxima semana. Y síganos en redes sociales. Nos encuentran como Margen de Error. Muchas gracias. Víctor Barahona regresa el próximo lunes con más análisis y claves para leer los datos con criterio. Esto fue Margen de Error en la Metro.